Bueno, Ave Fénix es una organización de mujeres que somos sobrevivientes del conflicto armado, en su mayoría de la violencia sexual y de mujeres diversas. Entonces, cuando empezamos a juntarnos, eran un grupo de sanación emocional de la unidad de víctimas y sentíamos como que necesitamos como algo, como gritar qué pasó, qué sentimos, todo. Entonces ahí surgió Ave Fénix y escribimos un libro con las historias de resiliencia del conflicto armado. Ha sido lento porque es difícil pues, buscar como el apoyo y los recursos, pero ahí vamos. ¿Cuál fue la primera mujer escritora o el primer libro escrito por una mujer que recuerdas, Lina? El primer libro fue El Pozo de la Soledad. El Pozo de la Sí, Soledad. es un libro, era muy charro porque yo siempre pues los que todo el mundo recomienda, los más famosos y que ahí todos son escritos por hombres. Sí. Pero un día en una reseña y una revista encontré la reseña y lo busqué y estaba solo un ejemplar en la Universidad de Antioquia. Y todos los días me iba para la biblioteca porque no lo prestaban, no lo dejan sacar. Y se llamaba El Pozo de la Soledad. Es muy bueno. Era una historia de dos mujeres lesbianas. Entonces, que yo ahí hay como una cita pendiente. Entonces ese libro lo guardan como un tesoro. Entonces yo todos los días lea de la página y corra para la clase. Entonces fue muy impactante pues que una mujer en ese tiempo se atreviera porque en clase de literatura nos contaron pues que Frankenstein fue escrito por una mujer y entonces yo como que una mujer. Entonces me fui, busqué el libro, me puse a leerlo y leí la historia. Y mira que por ahí hay una frase muy famosa que dice, anónimo tiene nombre de mujer. ¿Cómo fue ese primer acercamiento a la lectura y a la escritura? Como si tenés así como una anécdota, un hecho concreto en tu niñez, en tu juventud. Bueno, pues a mí me gusta mucho, desde muy pequeña me ha gustado leer. Entonces, yo tenía que coger los libros al escondido porque era una casa donde nos cuidaban y no nos dejaban tocar los libros. Entonces, el primer libro que me leí fue El Patito Feo. Y no me gustó porque todos lo rechazaban porque era feo, entonces tampoco lo terminé de leer, fue muy duro, me dio mucha tristeza que lo rechazaran porque era raro, entonces nunca lo leí, lo terminé de leer, yo lo solté y cogí otro libro. Y ya fue en la universidad estudiando literatura infantil que lo leí. Y yo dije, ay, yo lo que me perdí fue muy... Y yo dije, pero desde ahí fue que, entonces cuando terminé, rechacé el libro, me puse a escribir y yo dije, voy a escribirlo un final diferente. No sé dónde quedó, no sé qué, pero sé que fue la primera vez que sentí esa necesidad de escribir una historia que fuera diferente. Y desde ahí me gustó mucho la escritura y empecé como el camino de la escritura. Qué chévere eso que cuentas, Lina, como de... hay un final que no me gusta de un libro y eso me motiva a escribir. Entonces le doy otro final, porque también a veces esa relación que tenemos con los libros es como si no se pudieran tocar, como que son intocables, que todo lo que está escrito y por supuesto que hay que respetar pues la autoría, por supuesto que hay que respetar ese trabajo enorme que es escribir y es respetar a la autora o el autor, pero qué bueno también saber que somos parte del libro y que podemos terminar esos finales. Además, porque una cuando niña, yo recuerdo que yo me imaginaba siempre los finales de los libros, o sea, casi nunca era como, o sea, antes de terminar las últimas páginas, yo ya estaba soñándome otras cosas, otras ideas, otros personajes que entraban. Entonces, también esa es la riqueza de, por supuesto que leer te lleva a la escritura, es casi una relación muy estrecha, ¿no, Lina? Sí. Y ya en ese trasegar digamos, ¿en qué momento entra esta escritura a unirse con tu apuesta política? Este ejercicio de empezar a escribir con tu apuesta política.
Fue con el Museo Nacional de Memoria Histórica. Me invitaron a un evento de la Comisión de la Verdad, porque trabajamos mucho en las mujeres víctimas de violencia sexual y la población LGBTI. Entonces me invitaron a escribir como un discurso sobre el legado de la comisión, y desde ahí pues empecé como a transformar la escritura más en lo político, y desde Cáncer del Alma, entonces, que fue un escrito de la vivencia de la violencia sexual. Entonces ese retumbó mucho en el Centro Nacional de Memoria y en la Feria del Libro de Bogotá. Entonces desde ahí ya empezó como a darle significado a la escritura. Ahora entremos en materia propiamente del libro Hilos de Sangre. Cuéntanos un poco de qué trata el libro, cuéntales a las compañeras de qué trata el libro. En el libro es la historia mi historia de la infancia. Fue una infancia muy dura, que me resignificó mucho, pues me dejó muy marcada, a mí y a mis hermanos. Entonces era una promesa como para mis hermanos, porque desde muy pequeños necesitábamos como que la gente supiera lo que habíamos vivido en esa casa y nunca pudimos decirlo. Entonces, cuando pudimos salir de esa casa, ellos como que me exigían que teníamos que denunciar, que decir todo eso, pero una niña pues le da miedo. Entonces necesitamos como contar eso. Entonces ellos, como yo siempre les escribía cuentos, y cuando estábamos en unos momentos duros, les contaba historias. Entonces ellos me decían, usted tiene que escribir y que todo el mundo sepa lo que nos pasó, y que después que vayan y los arresten, nos montamos pues la película. Entonces mi hermanito le dio muy duro, pues mi hermanito siempre le dio un golpe muy duro todo lo que vimos allá. Siento que nunca se recuperó porque entró en una depresión muy fuerte, se dedicó a la droga, luego se fue a la indigencia. Entonces, antes de irse, por más que le rogamos pues, que no lo hiciera, él decía que no podía vivir con todo eso lo que tenía en la cabeza, que tenía que acuerde de la promesa. Entonces, cuando él se fue hace aproximadamente unos 5 años, y hace 2 años se murió. Entonces, como que de ahí yo ya lo había escrito en una vez cuando estuve en una depresión. Caí en un hospital psiquiátrico porque intenté suicidarme. Entonces, cuando llegué allá, empecé a escribir como la historia, pero quedó en el papel, nunca lo quise, pues como que fue solo una terapia en el hospital. Cuando ya él se iba a despedir, y me dijo que tenía que hacerlo, que acuérdese que usted que sabía escribir. Entonces quedó como ese legado, como ese compromiso. Apenas, entonces cuando empecé a escribirlo, el libro que iba a salir era otro, era una historia de mujeres, de unas mujeres, pues una historia que estoy escribiendo, es una relación entre mujeres, y fue la que había negociado con la editorial. Llegó un punto en que como que algo me pesaba, y yo dije, no, voy a terminar esta, y empecé a escribirla. Y se me dañó el computador, se me borró todo. Y como yo tenía el cuaderno, porque todavía no me acostumbro al computador, prefiero escribir en el cuaderno, entonces me tocó volver a digitar todo eso, y como que ya no quería. Entonces la editorial me acosaban por el libro, entonces yo dije, vea, tengo esa propuesta, y les gustó, dijo que sí, que querían ese. Entonces ya me puse a volver a digitarlo, y ya salió. Pues cuando lo terminé, eso fue como un descanso, una paz que necesitaba. Como que cumpliste una promesa para ti misma y para tu hermano y tus hermanos. Sí. ¿Y cuáles han sido como esos retos, primero en la escritura, en el ejercicio mismo de escribir, que tú hayas experimentado? Y hay otro proceso que pasa, y es cómo pasar de escribirlo. O sea, ¿en qué momento te motivaste ya a salir a buscar una editorial que te publicara? Primero, pues no, yo empecé a escribir como cuentos.
me gané varios concursos de cuento y mis fans me decían, hay que publicarlo. Y yo no, como no, el miedo pues de publicar, porque uno dice, y si no gusta, pero igual uno escribe siempre para uno entregarle pues su trabajo como a las otras personas da miedo de las críticas y yo, pues igual lo quiero dar a conocer y no haya más silencio porque trabajo también pues con la mesa escena que es en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y siento que la ciudad ha estado y las familias y todo ese de estar ocultando lo que pasa en las casas. Entonces, y cómo los niños no encuentran como esa fuerza de decirle al mundo lo que está viviendo. Entonces, en una conversación con unas compañeras, pues decía, a mí me pasó eso, pero yo nunca lo contaré. Entonces, sentí que había que darlo a conocer. Entonces, empecé pues como la búsqueda y es muy duro porque, por ejemplo, con la editorial pues tuve muchos problemas hasta que encontré pues que me ayudara a liberarme pues, de la editorial y quise ya autopublicarlo. La autopublicación se volvió como esa salvación para muchas mujeres porque pelear con las editoriales es muy duro. Las editoriales no confían en el trabajo de las mujeres. Yo lo pienso y lo sigo diciendo, no creen en el trabajo de las mujeres. Piensan que las mujeres somos muy emocional porque también me lo dijeron. Sí, que como pensamos más como desde el útero, desde la tristeza, entonces le apostaba más como al romanticismo y todo. Entonces, cuando empieza lo de la autopublicación, empieza uno a investigar y es muy costoso, muy duro el camino, porque uno salir a hacerle publicidad al libro es muy duro y todo el mundo confía más pues, en las editoriales. Lo duro esa es la promocionar el libro, porque no hay recursos, no nos abren las puertas porque no confían en un trabajo individual que no pase por la editorial. Entonces piensan que el autopublicar no tenemos como la capacidad de mostrar un buen trabajo, pero me ha ido bien y confío en la gente que le ha gustado, entonces me he sentido ya más confiada en promocionarlo, en salir a buscar porque no es solo venderlo, es como dar a conocer ese mensaje que se quiere transmitir a través de la escritura. Ahí hay una convicción. A propósito de esa convicción, ¿cuál es ese objetivo que tenés desde lo personal y lo político de por qué escribís? ¿Cuál es esa motivación? ¿Cuál es el mensaje que querés poner al público? Es la voz, porque de niña fui muy, muy silenciada, no podía, y el miedo de denunciar lo que me estaba pasando. Entonces uno encuentra que las letras le dan esa voz a las mujeres, nos permiten poder alzar, contar las cosas que estaban viviendo, porque me pesó mucho tiempo me dolía, intenté suicidarme porque no podía hablar, porque no podía contar. Entonces el silencio nos mata y a veces cuando uno empezaba a contarnos y a juntarnos las mujeres y decir, no, es que a mí me pasa esto, y entonces el silencio del Estado, porque las mujeres nos están matando y a veces es como que no importa hasta que sucede. Entonces vamos, ponemos las quejas y como docente me doy cuenta de muchas cosas que vivimos las mujeres y los niños y niñas también. Y no pueden contarlo, decirlo, entonces se volvió como esa forma de denunciar, de contar todo lo que se vive y cuando uno empieza a escuchar esas historias y en los talleres de juntanza y de todo, uno se da cuenta que es que las mujeres vivimos a toda hora en alerta, a toda hora nos violentan, nos agreden, nos persiguen y no hay forma de denunciarlo porque o somos quejonas o por todo a todo ya le ponemos misterio.
Entonces, el silencio que se guarda en las casas, no podemos decirlo, no podemos expresar lo que vimos en las calles. Las violencias del Estado, de los grupos armados, horrible. Entonces, los libros se volvieron como una forma para mí de denunciar todo lo que estamos viviendo. Y es inevitable cuando hablamos de mujeres en el mundo de la escritura, pues pensar en una Virginia Woolf, ¿cierto? Que dice, que habla sobre la habitación propia, la necesidad de que tengamos al menos un recurso, una cierta autonomía económica y un espacio físico para poder escribir. Pero a la par, eso lo dice Virginia Woolf al principio del siglo XX, finalizando el siglo XIX, principios del siglo XX, en Europa, una mujer blanca, ¿cierto? Europea, muy revolucionaria, pero también tenía un lugar de enunciación ahí. Sin embargo, a este lado en este continente nuestro, hay otras escritoras, han habido otras escritoras que han dicho no solamente lo que dice Virginia Woolf, sino que dice, bueno, no todas tenemos una habitación propia, entonces por eso no vamos a escribir. Y por eso Gloria Anzaldúa, que tenemos el placer, Lina y yo, que compartimos un espacio de lectura de una escritora que se llama Gloria Anzaldúa, ella nos dice todo el tiempo, un poco emulando a Virginia Woolf, diciendo, no, pues es que escribe donde sea, en el resquicio de la casa, en la acera de tu barrio, en el trabajo, en el baño, donde puedas, como puedas, pero escribe. Entonces, ¿cuál es tu espacio o cuáles son esas condiciones que tú consideras o que te has hecho para ti misma para escribir? Yo no soy capaz de escribir, por ejemplo, irme que en un rincón donde no haya bulla, que pueda escribir tranquila y nadie me moleste, no. Yo escribo en cualquier parte y en todas partes. Y me gusta, por ejemplo, donde no me gusta sentirme sola. Entonces yo estoy ahí, ellas están ahí hablando y yo estoy escribiendo en lo mío. Y después les digo, mira, ¿qué te parece esto? Entonces me gusta mucho escribir donde me coja la inspiración, donde se me ocurra la idea. Y como a veces en la universidad nos decían, hay que escribir, no hay que esperar que llegue la inspiración, no. No tiene ganas de escribir, escriba. No quiere escribir, escriba. Quiere escribir, escriba. Y todo para todo. Entonces me ha servido mucho. En tu experiencia, ¿cómo has visto ese cambio en ti también de la escritura y también en lo que lees? En lo que lees a mujeres, hombres y demás. Sí, no, yo leo de todo. Me gusta mucho de todo tipo de literatura. La única que no me atrevo es el terror, porque yo soy de las que imagino todo lo que voy leyendo, entonces no quiero imaginarme cosas terribles. Pero el resto a mí me gusta mucho de todo. Y en cuanto pues la escritura, sí he visto, yo escribo de todo. Pero, por ejemplo, me decían mucho, porque escribo muy finales muy duros, muy crueles, entonces me decían que porque siempre escribía así, porque, por ejemplo, El Verdugo fue el que gané en un concurso de cuento, gustó mucho, y tiene un final muy raro, muy cruel. Entonces, ella lo escribió porque ella quería que le escribiera una historia chévere, pues ella le gusta mucho leer también, entonces le quería que le escribiera una historia y se la escribí y le impactó mucho el final. Entonces, pero también he escrito unas novelas donde, pues, que me gusta mucho, pues, no, el final me sale, a veces me sale primero el final que la historia. Entonces yo me imagino un final y yo digo, necesito escribirle una historia a este final. Entonces empiezo a escribirlo. Entonces es muy variada mi escritura. Tiene, por ejemplo, no quería que fuera como ese tono amarillista de la niña sufrida, no, porque tuve momentos muy lindos también. Entonces quería como ese tono poético, como que no fuera tan triste, pero no cumple el objetivo. Mucha gente dice que le es muy duro la historia, pero quería que fuera
un tono más diferente a lo que he escrito. Claro, hay ahí. Y también hay un diálogo con quien te lee, con las personas más cercanas a ti que te leen. Y eso es chévere porque también a veces uno no encuentra quien le lea lo primero que está escribiendo, pues como eso incipiente y ese miedo que hay como de ser leída también, que al final es el miedo a poner la voz, ¿cierto? Pero sí digamos que la historia de las mujeres en las artes y sobre todo en la literatura, en la escritura, ha sido también vencer el miedo a ser leída, porque es un ejercicio como muy individual, ¿cierto? Yo escribo casi siempre de manera individual y luego eso va a irradiar a un montón de gente que una no sabe este libro a dónde llega. O sea, este objeto que se llama libro, no sabemos después de que sale, ya quién sabe para dónde coge, puede estar en cualquier lugar del mundo. Y quiénes son esas manos, esos ojos, esas mentes, esos corazones que están tocando, palpando y leyéndote. ¿Vos qué te imaginas cuando pensás en el público? ¿Quiénes son ese público? Bueno, pues primero cuando lo escribí no quería que lo leyera nadie que me conociera. Sí, claro. Me daba mucho miedo y más porque ahí cuento pues toda una parte muy personal pues de mi infancia, entonces me daba miedo porque no quería que me vean con esos ojos de tristeza como con lástima, no, yo quería contar algo que viví y que he ido superando y que este libro fue como esa forma de sanar, de decir que no quiero que me duela más porque hasta hace poquito pues me ha dolido mucho y hasta que cuando lo publiqué yo sentí como un alivio y sin embargo uno sabe que hay la herida que está ahí, pero ya no me veo con esa mirada de la niña que lo sufrió, sino como la niña que ya quiere empezar otra ruta, otro camino, pero entonces me da duro que lo lean y que sientan ese dolor, esa tristeza. Y me imaginaba pues en otro momento, por ejemplo, unas personas que me han escrito y me dijeron, quisiera conocerte, saber quién es la escritora detrás de esa niña que le dolió la vida. Muy potente, muy buena. Entonces yo me la imaginaba a la persona leyéndolo, llorando y me daba tristeza. Entonces ha sido muy duro sentir el recorrido que ha tenido y poder saber que ha llegado pues tan lejos a tantas personas. Y entonces la chica de la imprenta lo leyó y me dice, es que quiero conocerte cuando vengas a Bogotá, porque me invitaron pues a un evento. Entonces me dice, cuando venga a Bogotá no sé con qué mira mirarte, porque eres una mujer muy berraca, me encantó la escritura. Entonces me hace sentir como ay, qué pena que se conozca esa parte de mí que me dolió tanto, pero a la vez como cuando me dicen, me ha ayudado tanto porque no tenía mucho miedo de saber y pensaba, uno siempre piensa que uno es la única víctima. Cuando uno conoce otras personas y cuando me lo leí, ahora supe que no estoy sola y que gracias por darme la fuerza. Entonces, como que le vuelve a uno el alma al cuerpo saber que tuvo su objetivo, que cumplió pues esa meta de acompañar otras mujeres que han vivido lo mismo. La diferencia está en confiar.